urbano, ¿no? Dando la palabra al siguiente panelista, por favor, al ingeniero Armando Rodríguez, subgerente de proyectos de la Fundación Amigos de la Naturaleza, cuyo tema es herramientas para la detección de la cobertura arbórea para la planificación de ecorregiones verdes, monitoreo de islas de calor. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. A diferencia de las otras presentaciones, pienso que esta va a mostrar un poco más las posibilidades de mejora en el contexto urbano. En esta presentación voy a intentar mostrarles algunas propuestas de cómo podemos hacer el monitoreo de nuestras áreas urbanas dentro de este contexto, con herramientas libres, utilizando tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, uso de drones, imágenes de alta resolución, procesamiento en la nube, etcétera, ¿no? Entonces, para mostrarles que realmente es alcanzable, pensamos que este producto puede fortalecer a la planificación. Se ha hablado de huertos urbanos, se ha visto la necesidad de la planificación, hay un crecimiento acelerado en nuestra ciudad. Entonces necesitamos saber dónde todavía tenemos estas manchas de bosque, cómo podemos potenciarlas, preservarlas, asegurarlas, fortalecerlas y cómo podemos continuar con un monitoreo a largo plazo. Entonces, eso es lo que voy a pretender hacer en esta presentación. Entonces, ¿qué son los bosques urbanos? Son estos espacios donde todavía tenemos remanentes de bosque, ¿sí? Básicamente la ecorregión donde estamos ahorita situados, el bosque chiquitano. Entonces es un ecosistema que debemos preservarlo, por lo tanto es un corredor que se puede conectar con la periferia del área urbana. Por lo tanto, estas manchas de remanente que tenemos en la ciudad nos otorgan algunos beneficios, ¿no? O servicios. Dentro de estos, los principales, o por lo menos los que voy a mostrar en esta presentación, es la regulación del microclima, ¿no? Cómo puede afectar el incremento de la temperatura dentro de este periodo de monitoreo. Entonces, ¿cuánto se relaciona el porcentaje de densidad de copa urbana en el incremento de temperatura? ¿Listo? Entonces, algunas láminas, un poco para ilustrar lo que ya se ha hablado de todas formas. Tenemos este crecimiento muy acelerado, ahí tenemos con unas imágenes satelitales que son gratuitas también de Google Earth, donde ustedes en cualquier espacio de nuestro contexto pueden hacer un monitoreo. En este caso solo he capturado 3 con un intervalo de 10 años y ustedes ya pueden notar que tenemos o teníamos unos remanentes importantes de bosque y a lo largo de este periodo se ha ido disminuyendo. Pero en algún contexto como el cordón ecológico, que es la parte de la mano izquierda que ustedes ven en la presentación, más bien ha tendido a incrementarse, ¿no? Entonces, hay una dinámica importante que está sucediendo en nuestro contexto. Lamentablemente todavía no tenemos esos datos, ¿no? No sabemos dónde están manteniéndose, dónde se están perdiendo, dónde se está incrementando y cuáles son las funciones que desempeñan estas manchas o remanentes de bosque. Entonces, necesitamos generar ese conocimiento para fortalecer todo lo que se ha hablado o todo lo que han presentado los panelistas que me han antecedido, ¿cierto? Entonces, yendo un poquito más a la periferia, ¿sí? Tenemos todavía estas manchas importantes de bosque. Si hablamos de corredores, estas manchas, ¿no? Digamos estos arbolitos, van a conectarse, por lo tanto haciendo vías de conexión y traslado de la biodiversidad que tenemos todavía en nuestra ciudad. Entonces, si sabemos qué manchas se pueden conectar, bajo qué trazos o bajo qué líneas dentro del área urbana, podríamos implementar entonces proyectos que fortalezcan y mantengan o aseguren estas áreas que tendrían aparte otra funcionalidad muy importante en nuestro contexto. Entonces, tenemos bosques urbanos, el papel crucial para nosotros como habitantes de la ciudad es beneficiarnos de la regulación del clima, también de asegurarnos que tengamos suministro de agua, por lo tanto debemos asegurar estas manchas urbanas. Entonces, dejando de lado esto en nuestra región, digamos particularmente dentro de la ciudad, tiene un impacto mucho más grande, ¿no? Tiene este impacto de fortalecer o ayudar o coadyuvar, digamos, con el fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces también tenemos que mirar de esa forma, o sea, no solamente es dentro de nuestro espacio, sino que tiene connotaciones mucho más grandes. Entonces es un espacio que puede aportar
de forma significativa a minimizar los impactos del cambio climático. Aparte de otros beneficios que pueden ser la salud mental, por ejemplo, ustedes, la parte recreativa, ¿no? Cuando van a un parque, que tenemos afortunadamente todavía muy buenos en comparación a otras ciudades del país, tiene otros beneficios que probablemente con un monitoreo a largo plazo sea un poco difícil de medir. Sin embargo, tenemos indicadores que van a estar relacionados con este beneficio, y uno de esos, en los que vamos a evaluar más adelante, es la temperatura de la superficie. ¿Sí? Es un indicador que nos va a mostrar la salud de estos bosques, por lo tanto estaría relacionado con todos estos otros indicadores que les he mencionado, ¿no? Estamos hablando de temperatura de superficie, que desde luego es mucho más alta que la temperatura del ambiente, ¿no? Cuando hablamos de temperatura de superficie estamos diciendo toda la energía que absorben todos los cuerpos que están sobre la Tierra, por ejemplo los árboles, las aceras, los edificios, los vehículos, toda la energía que absorbe. Esta es la temperatura de superficie, ¿no? Esa es la que ustedes cuando caminan en la calle sienten que emana del suelo, ¿no? Entonces toda esa energía que absorben estos elementos es la temperatura de superficie. Entonces ese va a ser nuestro indicador para ver esta relación. Entonces tenemos principalmente puesto aquí 3 grandes desafíos que van a modificar esta condición inicial o alterar o dañar, digamos, los beneficios de contar con manchas urbanas. Uno es la tasa acelerada de crecimiento urbano, ¿sí? En estos últimos años tal vez ha estado un poco planificada, digámoslo así, por lo tanto no se está mirando de un contexto más de conectividad para decir dónde se puede hacer qué emplazamiento, dónde tal vez no, dónde podemos fortalecer estos otros proyectos, ¿no? Entonces nos falta ese conocimiento, nos falta información. Desde luego tenemos otros análisis que nos van a permitir relacionar esta disminución de la área urbana con el incremento de la temperatura, y acabamos de explicar a qué se relaciona, pero no dejemos de mirar qué podría afectar este cambio en nuestra ciudad. O sea, ¿un árbol afecta o no realmente al cambio climático? Desde luego que sí, porque es un contexto, por eso se llama global. Entonces todo lo que hagamos en nuestra ciudad sí va a afectar a este contexto, ¿no? Entonces la importancia de contar con manchas urbanas por toda la función dentro de las principales, está la regulación o refrigeración del microclima, ya tenemos que es un aporte al contexto global, por lo tanto vamos a poder mapear o digamos de forma espacial vamos a poder encontrar dónde tenemos incrementos de temperatura relacionados a la pérdida de cobertura arbórea, donde podemos hacer ciertos emplazamientos para combatir este efecto. Entonces, ¿cómo hemos hecho estas mediciones? Hemos trabajado con un procesamiento en la nube. Afortunadamente, con el desarrollo tecnológico, cualquier persona puede procesar gran cantidad de imágenes en el momento. Tenemos imágenes satelitales de alta resolución, gratuitas, de 10 metros de píxel, el tamaño del cual podemos capturar información, y también imágenes satelitales donde vamos a medir esta temperatura de la superficie. Entonces nosotros necesitamos construir un modelo que para esta unidad, imagínense es un espacio de 30 por 30 como en este espacio, vamos a ver cuántos arbolitos entran, o sea cuántas copas de árboles tenemos en este espacio. Luego vamos a medir la temperatura que está relacionado a esta proporción de bosque. Por lo tanto esto lo podemos monitorear en el tiempo y ver cómo se va a modificar si un porcentaje es alterado, o sea cambia o se pierde esta cobertura. Entonces tenemos este grillado, ¿no? Son estos tamañitos de píxeles, estas líneas naranjas serían el tamaño de 30 metros y dentro de estas están de 10 metros, ¿no? Son básicamente este juego de imágenes. Entonces cada imagen, nosotros con un muestreo, estas son imágenes, la imagen que están viendo por debajo es una imagen de dron, que está georreferenciada, ¿no? Entonces para cada píxel, o sea para cada grilla podemos saber cuánto es la proporción de cobertura forestal que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este píxel de aquí abajo, o estos dos de acá van a tener 100% de ocupación, probablemente este 75, este 90, este 60, etc. Entonces, para cada proporción sabemos cuál es la ocupación de píxel. Esto lo hacemos porque en nuestra área urbana, ¿no? Es, digamos, muy complicado, muy difícil llegar a un catastro de árboles urbanos, o sea, ¿cómo podemos contar los arbolitos? Es muy difícil, tendríamos que
invertir mucho tiempo en generar esa información. Por lo tanto, como esto tiende a monitorear, o sea, el proyecto es monitorear a largo plazo, vamos a establecer un indicador, y ese indicador es para cada unidad saber la proporción que tiene de ocupación de esta mancha urbana, bueno, de bosque urbano, ¿no? Entonces, para hacer todo este ejercicio hemos utilizado software libre, o sea, no hay ninguna licencia dependiente, es acceso a la nube, tenemos los algoritmos que están totalmente abiertos, así como ustedes seguramente están trabajando con inteligencia artificial, y acceder a una constelación, digamos, una base de datos grande de imágenes satelitales. Por lo tanto, esto nos permite monitorear en el tiempo. Entonces, este sería el primer producto de utilizar esta metodología. En este caso, solamente nos estamos centrando en la mancha urbana, ¿no? Entonces, para este pixelcito que han visto, para este cuadradito de 10 por 10, sabemos cuánto es la proporción de densidad de dosel forestal de 0 a 100% de ocupación. Entonces, ya ven en el mapa las regiones donde tenemos mayor concentración, o sea, mayor densidad de árboles, donde tenemos menos y donde luego tenemos posibilidad de conectar, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de corredores, entonces lo ideal sería cómo podemos conectar a través de una continuidad de densidades altas de dosel forestal de un espacio de polo a polo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se pueden conectar estas manchitas donde todavía tenemos reservorios interesantes de áreas de bosque urbano, ¿no? Entonces aquí tienen un zoom, digamos, un acercamiento, donde tenemos la imagen de alta resolución y cómo se han calculado las proporciones para cada uno de estos espacios, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, seguramente conocen, es el parque urbano. Entonces tenemos la imagen de alta resolución y luego el modelo que se ha generado. Bueno, aquí no se ve muy bien, estarían las densidades de dosel forestal igual en una escala de 0 a 100. Este es otro espacio. Y por ejemplo, dentro de este zoom, o sea, de este acercamiento, se ven dos núcleos interesantes aquí, ¿no? Lo he marcado acá, uno es la SEA, ¿no? Una isla interesante de concentración alta de cobertura de bosque, y lo mismo aquí el campus universitario de la universidad, ¿no? Entonces, a través de un análisis de conectividad se ha establecido que tenemos aquí corredores que se podrían potenciar, ¿sí?, para asegurar o mantener esta vía, que podría ser no solamente para la biodiversidad, sino sería un área que podría ser de recreación para conectar, por ejemplo, vías o ciclovías, por ejemplo. Entonces, es una información que realmente puede aportar a la planificación, ¿no? Ese es el propósito de esto, y utilizando tecnología accesible, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿sí? Bueno, el zoom del CEA y también del campus universitario, y para que recuerden cómo se ha hecho la clasificación. Fíjense, las manchas importantes de densidad de dosel forestal, también hay conectividad alrededor, por lo tanto sí podríamos hacer este tipo de análisis. Entonces, dijimos que podríamos contrastar esta proporción de cobertura forestal urbana con la temperatura de superficie. Al acceder a un histórico de imágenes satelitales, desde el 85, por ejemplo, al 2023, que ustedes están viendo acá, en procesamiento en la nube, ustedes pueden, para cualquier región, extraer toda esta información histórica y entender cuál ha sido el proceso histórico que ha ocasionado este fenómeno. Y aquí, solo para mostrar, o sea, para ilustrar el resultado, he seleccionado un espacio que es la terminal de buses, la bimodal de aquí Santa Cruz, y el cordón ecológico en la parte norte. ¿Para qué? Para extraer la información histórica de la temperatura de superficie, y ustedes ya encontrarán aquí patrones interesantes, ¿no? Que desde el 85 más o menos hasta el año 2000 para este sitio, la temperatura promedio, porque claro fluctúa, estaría en tu promedio de 30 grados centígrados, ¿sí?, en este histórico, pero después de este periodo se incrementa a 35 y más o menos se mantiene, y todavía es para la ELSA. Entonces, en este espacio, dentro de este periodo, vemos que se ha incrementado un 5 grados de temperatura en este espacio. 5 grados es mucho, ¿no? A escala planetaria estamos hablando de un grado que ya que bate el récord en el último mes, y tiene cambios en el ciclo muy importantes. 5 grados es bastante en nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una analogía, probablemente los que han vivido mucho más tiempo acá
podrían ver que ese incremento sí se siente en la temperatura, ¿no? Entonces, en regiones donde manteníamos más o menos saludable la vegetación, habíamos dicho que densidades de dosel alto, la temperatura básicamente no cambia, ¿no? Entonces no hay alteraciones, más o menos es constante. Sin embargo, para el calentamiento global sí vemos que en los últimos años del 2010, en esta serie por lo menos, sí se ha incrementado en algunos años, ¿no? Entonces, en resumen, con toda esta información, podríamos decir que por cada 10% de densidad de dosel forestal se puede disminuir entre 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, ya saben ustedes cómo, en qué regiones podrían fortalecer estas manchas urbanas y cuál sería el beneficio efectivo en la disminución o refrigeración de nuestro espacio urbano, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles una tecnología totalmente accesible. Tienen otras potencialidades, por ejemplo, vamos a continuar haciendo análisis de conectividad, justamente para generar este tipo de información, donde se puede proporcionar o emplazar proyectos que no alteren este contexto, no afecten demasiado esto, y donde se puede revertir algún proceso que se haya iniciado con el calentamiento de la superficie, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles. Entonces, gracias.